pues realmente muy complacido, muy agradecido de haber sido invitado nuevamente a estas tertulias, en las cuales se pone en valor un libro fundamental, un libro fundacional, lo que diría Humberto Eco, una obra abierta que da para múltiples lecturas, análisis, interpretaciones, y que a la vez ha generado una cantidad impresionante de estudios, obras de arte, obras cinematográficas, musicales, de ballet, de danza, de escultura, de pintura, realmente un campo inagotable al cual nos vamos a referir, pues desde luego, pues con lo que podemos topar, ¿no? Unos pequeños escorzos en relación a esta ruta de Don Quijote en el Ecuador y en el mundo. Pero claro, quizá aquí faltó precisar que yo voy a contar un poco la experiencia de México. Bien, yo voy a tener dos partes en esta charla. Yo no la llamaría conferencia porque más bien es una charla, un testimonio, un compartir algunas memorias, algunos recuerdos, algunas observaciones en torno a este importante fenómeno literario, social, cultural, antropológico que es el Quijote. Eh, Como se ha tenido eh, a bien mencionar, pues entre mis trabajos está la primera edición ecuatoriana del Quijote y un libro que presentamos en el año 2016 en las Jornadas Cervantinas de Loja. Quiero contarles que, pues, el título de este libro, Ecuador en la Ruta de Don Quijote, trata de reconstruir un poco los pasos del cervantismo en Ecuador. Eh, Fue un artículo que lo escribí en su primera versión en el año 2004, a propósito de la publicación de la primera edición ecuatoriana del Quijote. Como ustedes saben, pues para 2005 estaba por conmemorarse los 400 años de la publicación de la primera parte. Y bueno, yo tuve la idea de hacer este Quijote a propósito de un viaje a Cuba, en el cual conocí unas ilustraciones de la quinta edición cubana, ilustraciones hechas por artistas cubanos seleccionados, grabadores, dibujantes, pintores. Y bueno, yo decía quinta edición cubana, me llamaba la atención, pues no, ¿cuántas ediciones existen en Ecuador? Conocía algún resumen de los Ariel Juvenil, alguna selección de capítulos de Libreza, pero una edición ecuatoriana pues realmente no la conocía. Y esa fue la motivación para proponer que se hiciera una primera edición ecuatoriana. Y bueno, se lo hizo en Riobamba, soy nativo de esta ciudad. Y pues aquí hay una tradición, tiene que ver con la historia, pero yo creo que tiene que ver quizá un poco más con la tradición, de llamar la ciudad de las primicias, porque muchas cosas pasaron aquí, pues, al parecer por primera vez. Las primeras emisiones radiofónicas, las primeras Olimpiadas, la primera constitución del Estado ecuatoriano, y algunos otros eventos, ¿no? Que pues destacan la ciudad, su imaginario, sus tradiciones, sus costumbres, y también de alguna manera basan ese afecto que los lugareños sienten hacia su querencia. Y pues bueno, cuando proponía yo hacer una primera edición del Quijote, alguien decía, y así tendríamos una nueva primicia. De pronto, a lo mejor sí, y lo importante era comenzar por precisar que no hubiese una edición del Quijote en Ecuador. Esto nos llevó a solicitar eh, unos, eh, a solicitar unos certificados de que no existía edición del Quijote en bibliotecas como la Aurelio Espinosa Poli de Quito, que es una de las bibliotecas más importantes del Ecuador, en otra biblioteca importante que es la Biblioteca Municipal de Guayaquil, también en la biblioteca de Ambato, en alguna biblioteca de Riobamba, era a los fines de que, pues, si vamos a decir que es la primera edición ecuatoriana del Quijote, partiéramos de bases ciertas. Y efectivamente, no se había editado el Quijote en Ecuador. Lo cierto es que desde el siglo XIX comenzaron a editarse Quijotes en diversas partes de América, en México, en Uruguay, en Colombia, en Argentina, en Brasil, pero claro, Ecuador no tuvo su edición ecuatoriana sino hasta el año 2004. Y bien, pues por allí comenzaba esta aventura de tratar de hacer un Quijote ecuatoriano. ¿Y qué lo va a hacer ecuatoriano? No vamos a alterar el texto, no vamos a llenarlo de ecuatorianismos ni a modificarlo, no. Eh, lo que pensamos es que se podía seguir este camino abierto por Cuba e ilustrarlo con obras de artistas ecuatorianos que pues se las voy a pasar a mostrar en algún momento. Y también pensábamos que podían haber otros complementos. Manuel Freire, gerente de Edipcentro, que fue la entidad particular que afrontó la impresión de este libro, pues proponía que se hiciera la inclusión de un capítulo en quichua. Efectivamente, se hizo la traducción del primer capítulo como un homenaje, un reconocimiento a la interculturalidad, a las lenguas y culturas de Ecuador.
Y pues así comenzamos, ¿no? Así fue esta aventura, este recorrido, del cual voy a seguir refiriéndome y voy a seguir conversando a partir de algunas imágenes. Así que, pues, me disculpan si cometo alguna imprudencia al momento de compartir pantalla, no soy tan diestro en esto, pero yo quisiera que me permitan entonces, no sé si es que ahí ya se puede ver. ¿Se puede ver? Pregunto, quisiera que me cuenten si es que ya se está Sí, sí se mira. viendo. Sí, ya se está Ya, viendo. correcto. Entonces, estamos ya en lo que queremos hacer. Bueno, eh, me parece que solamente estoy en el final. Voy a ubicarme en el inicio de la presentación. Ahí estamos bien. Correcto, ahí sí estamos bien. Bueno, como ustedes saben, como ya lo mencioné, pues en enero de 1605, de las prensas de Juan de la Cuesta, impresor madrileño, sale la primera edición del Quijote, obra de Cervantes, creo que 400 años de su primera edición, confirma su condición de espejo de la condición humana. Bueno, quizá enero de 1605 sea una fecha referencial por ser el inicio de mes. Hay otros autores que plantean mayo de 1605 y otros autores plantean que el Quijote ya debió estar impreso a fines de 1604. Pero como es habitual hacerlo, inclusive hoy, cuando ya un libro pasa de la mitad del año, es preferible pues poner como fecha de edición el año que viene para que tenga un poquito más de vigencia. Lo cierto es que en este caso, pues este libro tiene ya más de 400 años de vigencia, en los cuales no ha dejado de editarse y de reeditarse, de leerse, de comentarse, ojalá de releerse también, pues, y de proyectarse en múltiples manifestaciones estéticas. Bien, pues lo que estamos viendo es la portada de la edición Princeps, ¿no? De la imprenta de Juan de la Cuesta. Cada detalle, cada asunto del Quijote, pues da para libros, da para disquisiciones, para reflexiones, para estudios. Hay unos libros muy hermosos con respecto, por ejemplo, pues al proceso de impresión, cómo se trabajaba entonces, los tipos, por qué la tipografía en muchos casos es rota, por qué pues hay algunas fallas gráficas o las llamadas deturpaciones, es decir, esos errores, esos tropiezos, esas erratas que a veces pues un poco pueden afear el texto, pero que han dado lugar a una inmensa cantidad de estudios filológicos, de estudios de ecdótica, es decir, de la rama que afronta la interpretación de los textos literarios. Esta es la portada de la edición ecuatoriana del Quijote. Y pues aquí tenemos una gráfica de Joaquín Pinto. Bueno, nosotros pensábamos ilustrarla con un pintor que de pronto no diera mucha polémica. Y resulta que pusimos esta gráfica cuando en realidad es una copia hecha de Joaquín Pinto a unas ilustraciones españolas del 19. Pero en todo caso, pues es la manera en que el Quijote fue llegando acá, cómo se fue reflejando, cómo se fue proyectando. Hay un libro muy hermoso de doña Cristiana Rosal de Moreno sobre las mujeres en el siglo XVII y en el siglo XVIII, perdón. Y pues entre los elementos que sustentan este libro están unos testamentos de fines del siglo XVIII. Y allí se habla de que entre las propiedades de algún testador, alguna testadora, estaban unas láminas del Quijote. Es decir, pues el Quijote llegó prontamente acá. Seguramente ya en 1605 mismo, cuando salieron hacia América los primeros ejemplares del Quijote, es probable que alguno haya llegado a Guayaquil, puesto que ya en años después, según las crónicas del Guayaquil antiguo de Modesto Chávez Franco, ya se significaban pasajes del Quijote en algunas plazas, en algunos espacios de Guayaquil. Y eso fue dando espacio, fue dando posibilidad de que pues, la obra se fuera conociendo. El 27 de marzo de 2005. Sin embargo, es en estas canchas donde Valencia hizo sus primeros goles. No sé si es que nos ayudan silenciando ese micrófono. Él nació allí y futbolísticamente en el Caribe Junior. Desde pequeño quiso jugar en el Nacional. En 2001, con 16 años, fue a las pruebas en el equipo criollo. Quisiera saber si me pueden ayudar apagando ese micrófono porque dificulta hablar. Se lo llevó. Estuvo luego en el Fulham de Inglaterra. En 2009, el Manchester United. Va a tener que indicarle a esta niña Loredana que por favor cierre su micrófono porque no es la primera vez. Empezó a volar. 2 veces campeón de la Premier League. Campeón. No sé si es que se puede cerrar ese micrófono o sacar de la sala. Gracias. Gracias, disculpen, pero sí es un poco molesto. Sí. Bueno,
Entonces, ilustramos esta portada con una gráfica de Joaquín Pinto, un importante pintor quiteño. Quizá pues aquí podíamos habernos arriesgado un poco más y colocar ese célebre cuadro de Joaquín Pinto en el cual caricaturiza a García Moreno como pues un Quijote llevando a un sacerdote dominico a regenerarlo. Bueno, con esta edición Ecuador se integraba a los festejos mundiales del Quijote y lo hacía desde Riobamba al publicar su primera edición con texto íntegro. Pues esta edición fue un volumen de 1024 páginas en papel bond de 75 gramos con ilustraciones en papel cuché brillante, cosido y con pasta dura. Contamos con algunos respaldos materiales, ¿no? Uno de ellos fue de la Embajada de España, que elaboró una introducción compuesta por Javier Conde, agregado cultural. Un prólogo de Hernán Rodríguez Castelo de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. El nombre de Rodríguez Castelo pues fue por mí propuesto, porque yo conocí a Hernán desde el año 1993. Y pues Hernán fue un gran lector del Quijote y se tomó el trabajo de elaborar un prólogo harto hermoso, harto sostenido, con respecto a las incidencias, las implicaciones de esta obra literaria fundamental. Enseguida, pues, la primera versión que elaboré del Quijote en Ecuador, o más bien dicho, una segunda versión, puesto que la primera fue elaborada para un artículo que se publicó en un libro llamado Artes y Representaciones en la Vida e Historia del Quijote, que hizo el Museo de la Ciudad de Quito, que por ese entonces se unió a las conmemoraciones con un evento muy importante, como fue una exposición de grabados de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Una exposición bastante importante, bastante hermosa, puesto que pues, en la historia del Quijote hay tanto que decir. Y resulta que una de las ediciones más bellas fue la que hizo la Academia Española de la Lengua en 1780, encargando ilustraciones exclusivas a una serie de artistas de esa academia, inclusive mandando a elaborar el papel e inclusive diseñando una tipografía. Era un célebre impresor de entonces, Joaquín Ibarra. Pues si ustedes quisieran, pudieran, busquen en gráficas, en imágenes del Google, tipografía Ibarra. Es una tipografía realmente hermosa y enseguida como que nace pensar en el Quijote por el tipo de diseño, una letra muy, muy bella. Cuando hicimos el libro de Ecuador en la ruta de Don Quijote, quisimos usar esa tipografía, pero bueno, tenía costos, se complicaba el diseño, pero no lo hicimos. En todo caso, es un dato que pues, de pronto a alguien le puede interesar. Seguidamente, incluimos también testimonios, fragmentos de escritores ecuatorianos que se han referido a Cervantes y el Quijote. La traducción al quichua del capítulo 1 de la primera parte por Pedro Curichumbi Yupanqui. El de refranero, la compilación alfabética de refranes, dichos, expresiones bíblicas y otras frases de la obra. El léxico, los arcaísmos, palabras poco usuales y otras expresiones que pudieran requerir explicación. El índice de nombres y situaciones, herramienta que pues, permite localizar con rapidez pasajes específicos de la obra, el índice general y el listado de láminas. Buena parte de estos materiales, excepto el texto del Quijote, pasaron al libro Ecuador en la ruta de Don Quijote, que como les dije se publicó en 2016. Y este libro pues tiene también su arquitectura, tiene también su planteamiento. Hay una nota preliminar referida a los 400 años, en este caso de la publicación de la segunda parte del Quijote. La primera, como ustedes saben, se denomina El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda es El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Se supone pues que ya Don Alonso Quijano se ordenó caballero, aunque fuera burlescamente, aunque fuera carnavalescamente. Y pues y se supone también que para entonces ya había circulado el Quijote de Avellaneda. De tal manera que para marcar una diferencia, pues Miguel de Cervantes opta por cambiarle también el título, aunque bueno, nosotros habituamos decir Don Quijote de la Mancha o inclusive sencillamente El Quijote. Bueno, pues luego de la nota preliminar tenemos Ecuador en la ruta de Don Quijote, una versión ya ampliada, ya mejorada, corregida del artículo que publiqué en el año 2004 y 2005. Sucede que en la ciudad de Loja se hicieron las jornadas cervantinas en el año 2016. Para las memorias de esas jornadas entregué una versión con algunos pequeños aditamentos, ampliaciones. Por ejemplo, pues la reseña de los eventos que se hicieron en 2016 en universidades de Loja, de Riobamba, de Quito, de Ambato, con motivo pues de esta conmemoración de la segunda parte del Quijote de los 400 años. Incluimos también el prólogo de Hernán Rodríguez Castelo, titulado En que se da la bienvenida a la primera edición ecuatoriana completa del Quijote. E incluimos dos secciones de testimonios. Sí, los testimonios pues tienen que ver con prosa y con verso.
En el caso de la prosa, por ejemplo, ¿cómo no considerar ese gran influjo del Quijote, ese inmenso influjo, esa huella del Quijote en las letras, las artes de Ecuador? Colocamos un fragmento del Buscapié, que es uno de los 7 tratados, y es el tratado que pues abre el Quijote de Juan Montalvo, los llamados capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Enseguida, de autor no identificado, un texto llamado Don Quijote y Sancho, donde se refiere a la famosa entrevista que tuvieron sobre política electoral y el resultado al que llegaron después de esa entrevista. Este es un texto del siglo XX y es un texto pues que un poco caricaturiza a Don Quijote y Sancho, trayéndolos al presente de entonces para discutir sobre política, un texto bastante interesante. Y luego pues vamos a ver una serie de autores que hablan de esta presencia del Quijote en Ecuador. Por ejemplo, de Gabriel Ceballos García, Cervantes y el ser en sí; de Hugo Alemán, La humanidad y Don Quijote; de Marco Álvarez Miño, Charlando con el Quijote; Rigoberto Cordero y León, Divagaciones sobre el Quijote; Luis Cordero Crespo, Contemporaneidad de Cervantes; Agustín Cueva Tamariz, La enseñanza de Cervantes; Aurelio Espinosa Poli, el prólogo a la estilística en el Quijote; de Ezequiel González Más, El Quijote, invitación a la locura; de Augusto Arias, El Quijote de Montalvo; de Darío Guevara, Sustancia y esencia de Sancho; de José María Velasco Ibarra, Robot apenas a Don Quijote; de Raúl Andrade García Lorca, Alegoría de España yacente; de Hernán Rodríguez Castelo, Por los caminos del Quijote. Desde luego, Hernán pues no solamente hizo el prólogo, sino que él había hecho ya algunos ensayos, algunos avances con respecto al texto de Cervantes. De Alfonso Barrera Valverde, un fragmento del País de Manuelito, que tiene que ver con el Quijote; de Rodrigo Hierro Benítez, El Quijote en nuestros últimos 500 años; de María Eugenia Moscoso, El mito, una renovada dimensión para la lectura del Quijote; de Gustavo Vega Delgado, El Quijote, locura o cordura; de Alicia Ortega, Lo que yo digo es verdad, encantamientos y amores; Raúl Vallejo Corral, El Quijote en Ecuador; Renata Egues, Lectura y revelación en las ventas del Quijote; de Fernando Balseca, La pedagogía imposible del Quijote; de Raúl Serrano, Celebración de una novela ejemplar; de Juan Valdano, Palabra en el tiempo; de Susana Cordero, La libertad, Sancho; de Óscar Vela Descalzo, Molinos de viento; de María Elena Barrera, El eco de Cervantes; Iván Oñate, Historia de una amistad, La magia del Quijote y el placer de leerlo como parte de nuestras vidas; y de Diego Orellana, Divagaciones sobre el Quijote. Pues son algunos fragmentos, obviamente pues no son textos completos, pero es una muestra interesante y ustedes se fijarán que aquí pues hay algunos autores de Quito, de Guayaquil, de Cuenca especialmente, de Loja, que fueron testimoniando su interés, su afecto por el Quijote. El Quijote pues es un libro que tuvo muchos lectores ilustres entre los autores ecuatorianos ya desde siglos pasados. Lectores ilustres como por ejemplo Eugenio Espejo, que leyeron el Quijote; García Moreno, desde luego, pues Juan Montalvo, un caso muy interesante; más adelante José María Velasco Ibarra, que entre sus muchísimos discursos, sus ensayos de política, de historia, dedicó algunos sobre el Quijote y pues la técnica, ¿no? Cómo la técnica podía propiciar la deshumanización. Y bien, pues otros textos que hablan de esa presencia, de ese legado. Una siguiente parte de esta muestra no es una antología propiamente, es más bien una muestra. Tenía que ver con la lírica, fragmentos y piezas completas. Por ejemplo, obras de Numa Pompilio Yona, Nicolás González, Rosendo Uquiza, Seriano Monge, José Antonio Calcaño, Luis Cordero Crespo, Alejandro Andrade Cuello, Víctor Garcés, Gabriel Villagómez, Remigio Crespo Toral, Alberto Zambrano Palacios, Manuel del Pino, Antonio Bernero Basarte, Francisco Proaño Arandi, Luis Cordero Dávila, Enrique Novo Arizaga, Franco Ceballos, Pablo Valdareso Moncayo, Silvia García, Antonio Rodríguez Vicens, Jorge Isaac Cazorla, Fernando Cazombera, Aurelio Viria y Raúl Arias. En cambio, son fragmentos de poesía, ¿no? Pues de diversas calidades, diversas inquietudes. Ustedes, como saben, hay una distancia inmensa entre Fernando Cazombera y Numa Pompilio Yona, pero son poetas cuyos textos testimonian en algún momento su interés por reflejar al Quijote en los versos, en este caso en la lírica. Bien, prosiguiendo pues con esta charla, al final pues espero absorber alguna inquietud. Les comunico pues que no estamos promoviendo este libro ya está agotado,
pero estamos contando un poco la historia de cómo se fue haciendo, ¿no? Cada capítulo, pues, estaba encabezado con una viñeta tomada de los capítulos que se le dieron a Cervantes, publicados en España en 1898 por Montaner y Simón Editores. Es una edición muy bella, quizá la más hermosa que se ha hecho de esta obra. No es la edición Príncipe. La edición Príncipe se hizo en París en 1895. Unas capitulares decorativas con las que se ha concebido una presentación de estilo clásico, unas notas de pie de página concisas orientadas a facilitar la lectura de la obra y destacando en cursiva las frases y palabras anotadas. Algo así se ve el Quijote, pues, en esta edición, ¿no? En este tipo de diseño. Pues se usó el papel que se podía usar, papel bond, no papel de lectura como yo habría querido, pero en todo caso, pues, parte de la Quijotada también son estas incidencias. Vean ustedes cómo para economizar espacio, inclusive hicimos las notas de pie de página a doble columna, ¿no? Para que pues se pudiera así trabajar. Este es un aprendizaje que nunca termina. Las ediciones que existen, pues bueno, que se cuentan más de 5.000, son realmente sorprendentes. Conocí alguna edición en papel Biblia hecha en España y me pareció encantador que en las notas de pie de página había muchas explicaciones, por ejemplo, de las piezas de las armaduras, de las armas de caballería, de los instrumentos musicales, y estaban acompañadas de ilustraciones, de grabados. Y esto la convertía en una edición muy didáctica, muy interesante. Otra edición hermosa que se hizo en este caso en 2005, la de don Andrés Amorós, un especialista español, situaba las notas más bien a la derecha. Sí, y eso pues me pareció un recurso interesante, ¿no? Quizá pues si hubiéramos recibido a tiempo esta influencia, a lo mejor cambiaba la arquitectura de este libro, pero en todo caso pues bueno, lo hicimos y nos ha dejado una serena alegría. Y pues incluimos algunos elementos interesantes, por ejemplo, estas estampillas, estos sellos postales, porque hablan justamente de esta historicidad, de esta vigencia, de esta permanencia del Quijote. Los sellos postales, pues hace unas décadas no se hacían en Ecuador. Actualmente los hace el Instituto Geográfico Militar. No sé si lo sigue haciendo, no sé si cómo estará ese campo, porque la filatelia, pues desde luego se ha visto amenazada por las modernas formas de comunicación. Pero este tipo de series se elaboraban en casas de Inglaterra, de México, inclusive, donde se producía moneda. Y pues son muy cuidadas, muy hermosas en sus grabados, en su diseño. En este caso vemos una serie de 10 valores dedicados a Cervantes, a Juan Montalvo, a sus personajes, ¿no? Que incluimos el facsímil, pues, a los fines de ilustrar y justamente de testimoniar esta presencia de Cervantes en los imaginarios, en la literatura, en las artes en Ecuador. Fue emitida en 1949. En la segunda parte, pues bueno, comenzábamos con en la continuación, digamos, ¿no? Con los facsímiles de la primera parte del Quijote de 1605. Luego, pues en el intermedio, cuando pues ya pasamos al ingenioso caballero, ahí colocamos el facsímil de la segunda parte, en este caso el ingenioso caballero de 1615, ambas editadas por Juan de la Cuesta. Sí, y enseguida, pues íbamos intercalando una serie de ilustraciones, de trabajos, de propuestas de autores, de artistas, de ilustradores ecuatorianos. Por ejemplo, de Francisco Cajas, esta caricatura que pues es bastante simpática, bastante hermosa y la hemos reproducido también en Ecuador en la ruta de Don Quijote. Colocamos este fragmento de un vitral de Guillermo Larrazábal, un artista español que se avecindó en Cuenca y por encargo hizo un vitral bastante extenso, bastante hermoso. Y así colocamos este fragmento central. ¿Sí? Seguidamente, pues una gráfica de Eddie Crespo, un artista quiteño. Luego, pues, de un artista chimboracense, grabado de Don Quijote. Me parece que estoy yendo muy rápido, disculpen. ¿No? De Juan Alirio Cusco, de Guano, 1970. Este tipo de ilustración digital, pues también que pues ya nos habla de otras tecnologías, de otras maneras de ilustrar el Quijote, como ustedes pueden observar. Esto es de Ricardo Novillo, Loja, 1981. Seguidamente tenemos un dibujo de Luis Rivadeneira, que tiene que ver con ese traslado que se hace de Don Quijote en una jaula para intentar sanarlo de lo que se consideraba su locura. Yo decía mucho que eso no era. Luego, pues tenemos aquí esta ilustración también, que es una variación sobre el mismo tema, en este caso de pues Marco Chamorro.
Fue complejo afrontar este proceso de ilustrar el Quijote, porque de hecho, pues uno va aprendiendo y nunca deja de aprender, ¿no? O nunca deja de equivocarse. Por ejemplo, no tener muy clara la diferencia entre artistas e ilustradores, ¿no? Eso termina pesando al final. Luego tenemos grabado, esta es una tinta de Mauricio Jácome, ¿no? Artista del Carchi, ilustrador. Luego, pues, de la riobambeña Vilma Vargas, caricaturista, arquitecta, esta hermosa pintura, Después que soy caballero. Es decir, esto significa desde que soy caballero, ¿no? Pero claro, en el español que manejaba Cervantes, en lugar de desde, se usaba después. Esta es una obra de Eduardo Kiman. No es que él hizo un motivo quijotesco, pero considerábamos la importancia de los artistas y pues decidimos ilustrar un pasaje que tiene que ver con penitentes, en este caso con la obra de Eduardo Kiman, El Río Frío, Loja, 1913, Quito, 1997. Seguidamente, pues un artista de Esmeraldas, Don Quijote y las carretas de las Cortes de la Muerte. A continuación, un dibujo de Miguel Yaulema, de Tapi, Chimborazo. Una obra de Mario Ronquillo, artista de Pujilí, de 1943, una pintura al óleo. En ese año se hicieron algunas exposiciones, algunas muestras, pues no en el 2004, 2005, pero en el 2004 que estábamos en este proceso, pues ahí fue donde fuimos localizando, estableciendo contacto con autores, con artistas. Esta es una obra de Carlos Monsalve, un artista colombo-ecuatoriano, pues radicado en Ecuador desde hace muchísimos años. Este es un trabajo de un importante pintor de Manabí, Carlos Rosero, de Chone. Lo titulamos Cuán útiles fuera en el presente, ¿no? Donde se ve pues a Don Quijote interactuar con unos molinos que en realidad son, en este caso, automóviles, ¿no? El hombre frente a la máquina. Una tinta de Osvaldo Viteri, artista nacido en Ambato en 1931. Pues una serigrafía de Luigi Stornaiolo, pintor quiteño. Este trabajo es de un artista de Cañar, de don Eloy Narea. Tratamos de incluir pues la mayor cantidad de provincias presentes en esta graficación, en esta visualización del Quijote. Este es un artista guayaquileño, Félix Arauz, que hizo pues algunos dibujos, en este caso uno dedicado a Sancho. Pues otro ilustrador y artista, Vladimir Trejo, que pues hizo este hermoso trabajo, que fue uno de los que se incorporaron. Lo cierto es que terminamos incluyendo 4 artistas del Carchi, porque había un grupo de ilustradores pues que nos hizo una propuesta muy interesante para colaborar con este proyecto. Este es de una artista también de Quito, Alejandra Bedón, que hizo una interpretación en tinta de un pasaje de la segunda parte. Esto es de una artista cuencana, Juana Lloré, un grabado, Don Quijote y la enamorada Altisidora. Pues, y esta es la ilustración de portada, ¿no? Es hecha por Joaquín Pinto, pero en realidad, como les digo, pues es una copia. Joaquín Pinto tiene obras propias, indudablemente, y valiosas, por eso su importancia, su trascendencia. Pero también Joaquín Pinto hacía copias. Hay un famoso cuadro llamado Auto de Fe, por ejemplo, o unos suplicios medievales, y son en realidad copias, interpretaciones que hizo Joaquín Pinto a partir de grabados, de gráficas que ya llegaban a Ecuador en el siglo XIX. Son un par de modelados en arcilla que hizo también Nadia Pérez, quiteña. Y ya al final, pues, un trabajo de Cristian Viteri que pues cierra la edición. Quisiera saber, pues, si ya dejamos de compartir pantalla para continuar. Y bien, pues, este es, digamos, así a breves rasgos, un poco los recuerdos de estas vivencias en torno al Quijote. Ahora bien, como el Quijote es un fenómeno amplio, un fenómeno, pues, de mucho interés, es que yo he dedicado la segunda parte para hablar de un poco la experiencia de Guanajuato como capital cervantina de América. Así que, pues, me voy a permitir leerles un texto que justamente yo elaboré para recordar estas memorias que les digo. Entre los prodigiosos tesoros que a México engalanan, Guanajuato sorprende por su belleza como por su sostenida y fecunda actividad cultural. En su singular trama urbana, en la que se entreveran calles de caprichoso trazado con unos cuantos túneles, alternan soberbios templos del ayer
con reverdecientes parques y plazas en que se exterioriza la cotidianidad de nuestro presente. En medio de este sublime escenario destacan sitios como el Teatro Juárez y el Museo Iconográfico Cervantino, cuya temática, gracias a un selecto conjunto de obras escultóricas expuestas a cielo abierto, se proyecta por buena parte de la ciudad, no sin razón bautizada y perennizada ante el mundo como la capital cervantina de América. Y pues me permito señalar, la vocación de fervor por el príncipe de los ingenios que honra a Guanajuato se remonta a mediados del siglo XX, en que comenzó a volverse tradicional la representación de los afamados entremeses al preludio de un festival con periodicidad anual, más la creación en 1987 del Museo Iconográfico Cervantino, originado en la munificencia y humanismo de don Eulalio Ferrer, 1920-2009, exiliado español que, prisionero de un campo de concentración cuando muchacho, permutara un paquete de cigarrillos por un libro que habría de marcarle toda una ruta existencial. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tal explica que en uno de los muros del museo se vislumbre un fragmento extraído de uno de los numerosos tomos a su haber. Este es un santuario para mí. Aquí está la vida que yo quise tener y que logré en gran parte, y está el amor a los libros, que quizá es uno de los amores más profundos y educadores. El Museo Iconográfico Cervantino de Guanajuato exhibe en forma rotativa una amplia cantidad de pinturas y esculturas inspiradas en los personajes emblemáticos de Cervantes, y se complementa con un centro de investigaciones que posee una estupenda colección de Quijotes, entre los que destacan algunas raras y antiguas, otras facsimilares, varias en lenguas exóticas y cientos de documentos y estudios dedicados a escudriñar hasta el escrúpulo el legado de don Miguel de Cervantes Saavedra. La tienda del museo, antes que un anodino expendio de deleznables recuerdos, es una librería especializada en la que es posible hallar los pulcros volúmenes en que año tras año se recogen las memorias de los coloquios históricos y literarios para los que el museo, actualmente dirigido por el licenciado Nofre Sánchez Menchero, convoca especialistas y conocedores de México y del extranjero. Como detalle emotivo compartido con ciudades como Popayán y Riobamba, pervive en Guanajuato la simpática tradición de considerar a una de sus plazas como la última morada de Don Quijote, tanto como para lucir al pie de una de las tantas efigies del personaje una placa en la que se asegura que jamás habrá de mentir quien diga que en Guanajuato está enterrado el caballero de la triste figura. No en vano, tras una cubierta de vidrio, se luce en este cenotafio la portada de una de las ediciones del Quijote que en Guanajuato se han acometido. Bueno, sobre el Museo Cervantino de Guanajuato. Pues bueno, esta es la portada del libro Ecuador en la ruta de Don Quijote. Es importante considerar esto de estas rutas porque, bueno, tiene mucho que ver con la ficción, con el divertimento. Yo mencionaba que en Guanajuato hay la tradición compartida también con ciudades como Popayán o Riobamba de manifestar que en su plaza central están enterrados los huesos de Don Quijote. Es un asunto simpático. Justamente en Guanajuato hay un monumento, como les decía, ¿no? En ese monumento, en esa especie de cenotafio, desde luego fantástico, imaginario, en el suelo hay una placa de vidrio y tras el vidrio está un ejemplar de la edición de Guanajuato del Quijote. Es la edición ecuatoriana y pues ya aquí ya entramos ya al material, pues para ilustrar algunas instancias de la actividad del Museo Iconográfico del Quijote. Sí están viendo las imágenes, ¿no? ¿Estamos bien? Pregunto, ¿sí estamos bien con las imágenes? Bueno, supongo que sí. Les pediría que se cierre el micrófono porque estoy escuchando un poco de ruidos que se están distrayendo. Bueno, espero que puedan controlar aquello, porque pues, de lo contrario, vamos a tener que abreviar, ¿no? Porque sí es un poco molesto no poder coordinar, ¿no? Con ese ruido. Pues aquí lo que vemos es uno de los promocionales, ¿no? Del Museo Iconográfico Cervantino, que cada año hace su coloquio en torno al Quijote con especialistas de varios países. El Museo Iconográfico del Quijote fue creado pues a raíz de una historia ya de muchos años, ¿no? Cuando Eulalio Ferrer Rodríguez
quien vivió entre 1921 y 2009. A sus 19 años estuvo prisionero en un campo de concentración francés en la Guerra Civil Española. Y pues sucede que, según cuenta, él cambió un paquete de cigarrillos, él no fumaba, por un ejemplar del Quijote, que fue lo que le marcó su vida, y según pues él decía, fue su refugio en sus momentos más oscuros, y llegó a considerar al personaje como caballero de los ideales de libertad y de justicia social. Este museo tiene obra custodiada por la Fundación Cervantina de México, que está a cargo de descendientes y allegados a don Eulalio Ferrer. Recordemos que en México, como en otras repúblicas, hubo una gran inmigración española a raíz de la Guerra Civil, vivida entre 1936 y 1939. De hecho, en 1938 se creó la Casa de España en México, pues donde tuvo algún vínculo importante Eulalio Ferrer. Al principio como, digamos, sobreviviente, como exiliado, pero un hombre de mucho talento, ¿no? Que terminó involucrándose en el campo publicitario. Fue gerente de Casa Madero, creó Publicidad Ferrer y luego Ferrer Comunicación. Fue fundador de la Asociación de Escritores Mexicanos e inició la colección de libros y obras de arte relacionados con el Quijote. Las obras más importantes de la colección se hicieron por encargo, sin más límite que la temática quijotesca. Eulalio Ferrer es autor de 42 libros, y en uno de ellos, México en el Corazón, explica las razones para donar la colección de obras de arte y de libros a un museo particular en Guanajuato, llamado por la UNESCO la ciudad más cervantina de América. El museo se inaugura el 6 de noviembre de 1987 con la presencia de Miguel de la Madrid, presidente de México, y Felipe González, presidente de España. Tiene 16 salas con exposición rotativa, pues es administrado por la Fundación Cervantina de México a cargo de los hijos de Ferrer, quienes prolongan la acción y la iniciativa de su padre. Así tenemos una importante colección de pinturas, grabados, dibujos, esculturas y artesanías. Un concurso anual de artes plásticas que lleva ya 17 ediciones. En 2011, pues el proyecto de sacar muchas esculturas de la calle. Y así que si alguien visita Guanajuato, se va a sorprender probablemente por la gran cantidad de imágenes del Quijote que son expuestas en el espacio público, confirmando justamente esta vocación de ciudad cervantina. En 2005, la UNESCO la declaró Capital Cervantina de América. Tiene programas de cine, letras, jueves musicales, el Coloquio Cervantino Internacional, que pues cada año ha editado un volumen con las ponencias y conferencias que se han impartido, y mantiene la Biblioteca Cervantina Emilio Ferrer, donde hay pues más de 1.200 volúmenes, libros, revistas, discos, 200 ediciones de Quijote de los siglos XVIII al siglo XXI. Pues aquí está el fragmento que les decía, ¿no? Hace un momento. ¿Cómo concibió esta colección? Diciendo, este es un santuario para mí. Aquí se encuentra la vida que yo quise tener y que logré en gran parte, y está el amor a los libros, que quizá es uno de los amores más profundos y educadores. Quien prescinde de la lectura está manco. Y pues les quiero invitar a ver algunas escenas de este legado que es importantísimo. Este es una mirada de esta biblioteca cervantina que existe en Guanajuato. Es realmente un lugar bastante hermoso ver tantos Quijotes, tantos ejemplares, tan bien conservados, tan antiguos, tan valiosos, documentos, ediciones pequeñas, otras gigantes, algunas especialmente hermosas, ¿no? Como las que estamos viendo aquí en esta fotografía. Aquí pues hay una gran cantidad de estudios sobre Cervantes, ¿no? Como les decía, pues más de 1.200 volúmenes. Hay varias ediciones del Quijote hechas en Guanajuato. Justamente, pues una de ellas es la llamada edición Guanajuato, uno de cuyos ejemplares, como les decía, está enterrado con una placa que dice que, pues, quien diga que Don Quijote está enterrado en Guanajuato nunca va a mentir. Hay algunos facsímiles, por ejemplo, ¿no? Reproducciones de documentos de Cervantes, ¿no? Para los investigadores, o también pues como una pieza de interés para quienes quisieran conocer un poco las grafías de entonces. Algunos de adornos, algunas obras ornamentales que también pues ambientan, caracterizan a este hermoso lugar de investigación. A este lugar llevamos algunos ejemplares precisamente de Ecuador en la ruta de Don Quijote. Pues vean estas obras muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta gran enciclopedia cervantina. Son obras realmente dirigidas a especialistas, ¿no? No debe ser sencillo conseguir, pues, porque no suelen, digamos, siempre estar asequibles en librerías, ¿no? Y en el interior del museo tenemos una inmensa cantidad, como se dijo, de obras dedicadas o inspiradas en el legado de Cervantes. Por ejemplo, esto está colocado en unas escalinatas, es un cuadro bastante grande,
que hace parte de esta colección de más de 1000 obras, muchas de las cuales, como señalé, la mayoría de ellas fueron hechas por encargo, justamente para motivar a artistas sin otra condición que la temática cervantina. Aquí también una hermosa tinta alusiva a los personajes del Quijote. Esta es una de las salas y como ven hay esculturas, hay pinturas, hay algunas didascalias en las paredes, estos textos que ayudan a entender el contexto, cómo se va haciendo la colección y sus fondos. Una de las obras, vemos aquí una de un estilo romántico, bastante hermosa, bastante pintoresca inclusive. Esta pues un poquito más contemporánea, quizá nos recuerda un poco más quizá a los cómics japoneses, una hermosa graficación del Quijote y la lectura. Aquí tenemos una hermosa tinta de Fernando del Paso. Este gran escritor mexicano, pues además hizo unos hermosos dibujos, ilustraciones alusivas al Quijote. Hola, buenas otra noches. obra, pues desde luego, pues no muchos estilos, muchas propuestas pictóricas. Inclusive también hay unas salas de esculturas donde se ve esa presencia de Cervantes. Yo no podría precisar pues si todo el mundo en Guanajuato le interesa o valora aquello, Hola, pero me Franklin. parece que para quienes estamos en este campo, pues nos sentimos como en una peregrinación. Es decir, que ya ingresando en Guanajuato, voy a ir desde el inicio, no se preocupen, pues es una ciudad muy hermosa. Aquí está uno de los referentes de la ciudad, el Teatro Juárez. Pues bueno, lo he puesto solamente como referente, ¿no? Cerca de este teatro está el Museo Iconográfico del Quijote, que les decía fue inaugurado en 1987, ¿no? Aquí el fragmento de Eulalia Ferrer que les leí con relación al amor a los libros, y este es el centro de investigación, el centro cervantino. Hay algunas decenas, cientos de ediciones del Quijote, antiguas, modernas, contemporáneas. Por ejemplo, estas bastante hermosas. Esta edición café que ustedes ven aquí es la de Vicente Gaos, que es una verdadera joya. Esa es la edición conmemorativa del 5º centenario del descubrimiento de América, edición de otras editoriales españolas, cantidades de libros sobre estudios sobre Cervantes, algunas obras, también recopilaciones de facsímiles de documentos de tiempos de Cervantes, especialmente para los estudiosos o como pieza de interés museográfico. Obras de tipo ornamental que pues ambientan este hermoso repositorio de materiales cervantinos. Algunas obras que les decía, pues que seguramente son muy valiosas, ¿no? Formidable esta enciclopedia cervantina, por ejemplo, ¿no? Tiene todos los visos de ser una verdadera caudal de información en torno a este tema que nos apasiona tanto. Ya en el museo, pues hay unas obras bastante grandes, varias de ellas, como les dije, hechas por encargo para la colección. Eulalia Ferrer, pues bueno, dedicó mucho de su dinero, de su fortuna a comprar obras del Quijote y en muchos casos a encargarlas, ¿no? Sin poner a los artistas más límite que pues la temática cervantina. Aquí la tinta que les mencionaba, ya las salas, ¿no? Donde alternan esculturas y pinturas con las didascalias, las explicaciones que pues hacen más legible la exposición. Obras de diversos estilos, diversas tendencias, diversos tiempos, autores mexicanos, españoles, de varios países así presentes. Esta que les decía que es un poco más cercana a los cómics, ¿no? Bastante hermosa, por cierto, ¿no? Esta visión del Quijote y la lectura. Es en este caso el cuadro de Fernando del Paso, que les decía, un importante escritor mexicano. Él hizo un libro que les recomiendo leer, llamado Viaje alrededor del Quijote. Y una de las ediciones de Fondo de Cultura Económica lleva justamente estas gráficas de Fernando del Paso. Otros estilos, otras propuestas. Hay una interesante curaduría, son fondos rotativos que se van exhibiendo en las 16 salas, pero yo he compartido esto porque pues no quisiera pensar que se puede hacer exactamente algo igual aquí, pero es una interesante manera de evidenciar cómo el Quijote ha calado tanto, ¿no? Que hay estos lugares de mucho interés en América, en este caso en Guanajuato, dedicados a presentar, digamos, el Quijote, su influencia en las artes, en las letras, en la música, en la pintura, en la escultura, ¿no? Obras de diversos artistas, algunas monumentales, por ejemplo, es un cuadro bastante grande, de unos 5 metros al menos, situado en una de las salas, ¿no? Y allí se ve pues esta lucha, estos personajes, estos héroes y antihéroes, representaciones de lo antiguo, lo contemporáneo, la guerra, algunos lugares especialmente concebidos, ¿no? Como instalación, digamos así, a partir de estas obras gráficas de amplio formato. Otros estilos contemporáneos de graficar al Quijote, esculturas. Otra de las salas, como ustedes ven, pues es bastante hermoso recorrer aquello, porque ahí se ve qué tanto llegó a calar el Quijote en los imaginarios de América, pues y realmente yo pienso que viene a ser algo así como un lugar de peregrinación.
esta obra, pues que es una especie de juego, ¿no? Entre un personaje y a la vez una escena del Quijote. Esculturas, pinturas, este es un Platón con una reproducción de un grabado de Salvador Dalí, que también está entre la colección del Museo de Guanajuato. Y pues aquí tenemos uno de los corredores, ¿no? Donde hay uno de los retratos imaginarios de Miguel de Cervantes Saavedra. Y ya pues cerca de salir vamos ubicándolos en la calle, donde, como les dije, en espacio público, donde se han colocado algunas obras que eran parte del museo, las que se pueden exhibir a cielo abierto, desde luego, ¿no? Y de allí que pues sea interesante recorrer estos espacios de Guanajuato, porque uno ve esa presencia en el imaginario. Esta es una obra muy bonita, muy hermosa, que pues está en ya saliendo un poquito del núcleo central de Guanajuato, ¿no? Otra escultura ya de un corte muy, muy contemporáneo. Y este es el artículo que les leí hace un momento, pues que lo publiqué como una memoria, un recuerdo de este viaje. No sé, pues, si es que ya, si es que ya tenemos el foro para comenzar con las preguntas, con alguna inquietud que quisieran hacer.